Buenas noches, tardes, madrugadas, la hora que nos escuchen, vean, oigan, sientan, están con nosotros. Hoy, si ven, tengo otro escenario porque decidí sentarme en la sala porque sí, Mau también, si ustedes ven, Mau está en la sala y además tenemos nada más ni nada menos que doña Linet Saborío con nosotros, la próxima presidenta de Costa Rica, puede ser. Estamos todos, están los dados en el aire, decimos aquí en Las Vegas. Doña Linet, bienvenida. Mau, como siempre, un placer que te tengamos aquí con nosotros. Doña Linet, el placer, no tengo palabras para expresarlo, ¿verdad? ¿Cómo está, doña Linet? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Muchísimas gracias, muy bien. Federico, un saludo. Mauricio también, y pues a todas las personas que nos están viendo, pues igual. Mandarles un saludo muy respetuoso y me siento encantada de estar con ustedes. Buenísimo. Mau, yo te noto, vieras que, como no sé, vieras que el tema de Manudo tuyo me tiene un poco, un poco preocupado. Ya pasó, Fede, hijo de puña. Va a llegar al 2022 y Fede va a seguir con eso. No, es que es más. Me pregunta Rolo, ¿Tuanis o Manudo? Hoy estuve conversando con don Juan Carlos Rojas, el presidente de Saprissa, y lo felicité porque realmente llegaron y ganaron los partidos que tenían que ganar. Yo soy un Manudo ecuánime, y siempre nobleza obliga a felicitar a los ganadores, independientemente que no sean con los que uno hubiese querido que ganaran. Nobleza obliga. Pero el programa no es con vos hoy. Hija de don Germán Saborío y doña Aide Chaverrio Alfaro, doña Linet Saborío, la precandidata por el Partido Unidad Social Cristiana. Ahora en off estábamos hablando sobre más temas personales, no sé qué, y yo le dije que de una vez le iba a vacilar porque me habla de un yerno que tiene, que lo quiere muchísimo, no sé qué. Doña Linet, su yerno llega el domingo, pero él lleva el pan o se siente y le dice, suegrita, ¿qué hay de desayunar? Normalmente llega con el pan, pero sí llega preguntando también, suegrita, ¿qué hay de desayuno? Realmente, mira, vamos a ver, nosotros gracias a Dios tenemos una familia bastante unida y ese yerno la verdad que vino a sumarse a esa familia, así es que pues yo encantada, y además debo decir, tengo un nieto que va a cumplir 4 años, así es que pues muy agradecida con la vida, porque la verdad es que disfruto mucho de la familia. Bueno, póngalo a cocinar, ¿verdad? Porque eso que nada más llegue con el pan eso lo hacía yo hace muchos años. Bueno, pero a veces depende de la cocina, es mejor como que llegue nada más con el pan, ¿no te parece? Bueno, no, ya entendimos. No, está bien, que lleve el pancito, que lleve la natillita, que no se preocupe mejor, porque después, no sé, se le quema el agua. Mau. No. Pues él hace el esfuerzo, pero yo nunca lo he visto hacerlo, debo decir, ¿verdad? Me falta todavía probar esa cuchara. Doña Linet, usted es de Sarchín, estuvo en el colegio de allá, Francisco J. Orich, un expresidente del Partido de Liberación Nacional, o expresidente de la República del Partido de Liberación Nacional. Cuéntenos alguna anécdota que usted se acuerde del colegio, de chiquilla, alguna maldad, alguna carajada, alguna torta que se jaló allá en sus años de colegio, que uno siempre guarda bonitos recuerdos del colegio, de las loqueras que hizo y de las tortas que se jaló. Bueno, yo siento que de verdad que uno como que guarda tantos recuerdos. Ahorita pues no recuerdo ninguno en particular, pero debo decir que yo disfruté muchísimo la época de colegio, porque además había algo más que agregar. Nosotros hicimos escuela en un grupo que se mantuvo muy compacto y prácticamente todos los años con la misma educadora. Cuando entramos a colegio se usaba hacer los grupos por distritos. Entonces resulta que mis compañeros hasta llegar a 4º año, es cuando elegís las materias que se quería llevar de manera adicional, matemáticas, sociales, en qué énfasis se llevaba, y en ese momento fue que nos separamos. Pero entonces, la verdad es que llevé un asunto de colegio muy bonito porque éramos gente muy amiga y que nos mantenemos todavía muy juntos hasta el día de hoy. Así es que
pues sí, mucho disfrutar, pero en principio no recuerdo así como uno en particular, como para pegarles el cuento, pero sí aprovechar el espacio para decir, tuvimos un grupo muy, muy bueno y muchos de esos compañeros nos mantenemos hasta el día de hoy. ¿Tienen algún chat ahí en WhatsApp todavía, compañeros del colegio? Sí, claro que sí, por supuesto. Ajá. Compañeros del 94. Ajá, bueno, mejor no digo el año, digamos que dice chat de excompañeros nada más. Yo digo que dice el 94 y dejemos el 94 y que van a hacer. Bueno, tenemos un chat también de generación de la U. Ese es un chat también muy interesante y a 2002. veces bastante activo. Y bueno, además es un chat también llamativo porque ahí aparece, por ejemplo, Roberto Thompson, que fue compañero también, en este momento es precandidato por otra agrupación política. También está Otto Guevara, que también fue otro compañero. Y ahí podría mencionar otras personas que en este momento tienen inclusive algunos de ellos partidos regionales. Fue una generación políticamente interesante. Yo le cambiaría el nombre del chat a excompañeros políticos. Sí. Y Mau pensó que iba a decir una barbaridad. Mau seguro, ay, Dios mío, lo que va a decir. No, tranquilo. Pero sí, lo cierto es que, mira, es un grupo interesante. Doña Ninette, usted rompía paradigmas a través de su carrera en la función pública. Fue la primera mujer en todos sus puestos, así me comentaba. Yo no le escucho rajando eso en las redes sociales, ¿verdad? Como la primera. Bueno, eso no lo escucho, sino que es algo que yo le respeto muchísimo porque usted llegó a puestos donde por lo general eran hombres. Y de ahí, usted sabe el tema, que no entremos en ese tema porque después me bloquean el canal. Pero a mí me llama muchísimo la atención, directora del organismo de investigación judicial. Me parece que a nivel de policías es un puesto importantísimo. O sea, la manda más. ¿Cómo no? Inclusive les paso a comentar cuando salía del país para recibir algún tipo de capacitación, de formación, o cuando se hacían actividades dentro, normalmente era la única mujer que se encontraba en el evento en ese momento. Todos eran directores a nivel de toda Latinoamérica, bueno, y el Caribe, ¿verdad? Hay asociaciones como estas, y siempre era la única mujer. ¿Y andaba armada? Pues sí, usaba un 38 corto, era el que me gustaba por un asunto de comodidad para el bolso y toda esta cosa, porque tiene también sus diferencias, lógicamente, cuando es una mujer la que anda armada, es un poco más difícil portarla, ¿verdad? Para los hombres es mucho más sencillo, a veces inclusive se lo meten al cinto muy fácil, para la mujer siempre es un poco como más complicado, y especialmente que yo hacía también, pues lógicamente, un trabajo después de dirección, un trabajo también administrativo, gerencial en muchas ocasiones, igual que se hacían trabajos operativos en el sentido de ir, por ejemplo, a sitios de suceso, etcétera, que siempre me pareció sumamente importante, porque además mi carrera dentro del OIJ inicia como asesora legal, ese era el cargo, siendo estudiante. Yo llego a la institución siendo aún estudiante de Derecho y comienzo, pues, como 2015 más o menos, ¿verdad? Y bueno, entonces en esa meteórica carrera de ascenso, ¿verdad? Que duró tan poquitos años partiendo de las fechas que das. Bueno, lo cierto es que fui jefa de la Oficina de Asuntos Internos, que es una oficina que lo que lleva es precisamente como el control disciplinario del personal, tanto de investigación como de laboratorios y también médico, porque realmente ahí hay personal de ciencias forenses, pues también bastante amplio. Y posteriormente fui también secretaria general de la institución, que se lleva asuntos presupuestarios, de manejo de personal, de selección, etcétera. Fui también jefa de la delegación regional del OIJ de Alajuela, luego subdirectora general, antes de eso jefa de investigaciones criminales, que es la jefatura donde dependen pues todas las secciones, estupefacientes, homicidios, delitos varios, contra la propiedad, inspecciones oculares, etcétera.
y luego pues llegué a ser la directora general. Todos esos cargos pues fueron cargos en los que llegué siempre de primera y con la responsabilidad que eso conlleva. Porque me parece en eso, Fede, que siempre hay que tener claridad de que cuando nosotras las mujeres logramos escalar, aún y cuando sea una grada, eso es suficiente para también contribuir en un asunto de mayor equidad y de mayores posibilidades para el resto de mujeres, cualquiera sea el campo. Es adicionalmente que va a tener todos los ojos encima. Claro, es visibilizar de alguna manera esa necesidad que tenemos como sociedades de lograr espacios que hagan más justa la sociedad como tal y más inclusiva, por supuesto. Entonces, pues sí, realmente he tenido una carrera profesional que me ha dado muchísimas satisfacciones y que bueno, lo cierto es que en este momento continúo en esa línea porque por primera vez el Partido Unidad Social Cristiana tiene una precandidata para la presidencia de la República. Así es que seguimos Se nos trabó. abriendo esos espacios y también insisto, ir hacia el campo, o sea, no es cualquiera hacia el campo, siempre vamos a dar la posibilidad de que otras mujeres, desde una niña, de una joven, una adolescente, vea también las posibilidades de escalar dentro de los gustos que tenga profesionales o por ocupación, pero todas las mujeres con una mayor inclusión. Buenísimo, Mau. Doña Linet, puña, uno ve el panorama de Costa Rica y desgraciadamente lo ve de gris a negro. Actualmente, ¿verdad? Con desempleo del 18%, las mujeres 24%, un déficit fiscal cercano al 9%, una deuda del sector público de un 82%, criminalidad por las nubes, todos los récords negativos en la historia del país. Usted ya pasó por donde asustan, decía, o dice un precandidato de Liberación, don José María. Usted fue vicepresidenta de la República. Ahora nos cuenta que es, bueno, esposa, madre, abuela. Pareciera una vida como muy tranquila ya, y ve usted todo este panorama negro y dice, me voy a volver a meter, porque usted como que había bajado su perfil en la parte política, ¿verdad? Y se había dedicado más a sus temas profesionales, familiares, una vida pareciera mucho más tranquila, y dice, me voy a volver a meter tal vez en la peor encrucijada de la historia reciente de Costa Rica. Yo quisiera en el peor momento, ¿no? Sí, sí. Yo quisiera preguntarle qué la motiva, por qué, ¿verdad? Es como estar muy, muy tranquilo y decir, bueno, me voy a tirar y me voy a tirar todas estas broncas encima. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, yo siento que hay un punto ahí de arranque. Acá cuando están las cosas así, normalmente nos volvemos más críticos, ¿verdad? Normalmente nos volvemos más críticos. Y en mi caso, lo primero que señalé exactamente en el punto de toma de decisión de si entraba o no a esta contienda, ese primer punto que fue como el que llegó a empujar tras un proceso de consulta, tanto familiar, de gente cercana, de sectores, etcétera, y especialmente dirigencia también, porque en esto hay que estar obviamente acompañado, ¿verdad? Pero ese punto que me empujó fue, o sigo criticando, continúo criticando o me pongo a hacer. Y entonces dije, yo quiero hacer. Ciertamente lo que ustedes señalan, o sea, llega un momento en que tal vez es más fácil salir de la oficina, dirigirse a la casa, compartir con la familia y ver un rato Netflix o cualquier otra alternativa que haya, ¿verdad? Era ayer no cocinar para divertirse un rato. Ajá, sin probar mucho la comida, pero bueno, exactamente, de eso se trata. Pero yo creo que cuando las situaciones se ponen críticas, debemos revisar y decir, bueno, tengo la posibilidad de aportar en medio de esto y dije sí,
Hay gente valiosa con ganas de hacer cambios y efectivamente hay gente valiosa con ganas de hacer cambios. Necesita el país efectivamente transformaciones, claro que las necesita. Lo que tenemos con la pandemia que es tan triste, que nos ha causado tantísimo dolor y que ya prácticamente todas las familias hemos sentido de manera cercana los efectos de la pandemia en diferentes campos económicos y de salud también. Pero resulta que en medio de todo esto hay que recordar que ya la situación estaba crítica. No es solamente un tema de pandemia. La pandemia viene y en medio de lo que teníamos eleva la crisis que hay. Yo creo que el país urge efectivamente de una serie de medidas. Nosotros tenemos que sanear nuestras finanzas públicas, nosotros tenemos que poner a nuestro país en una línea que tenga una ruta realmente, que tenga un norte. Y a eso yo le llamo de alguna manera sumar esfuerzos, jóvenes, mujeres, los que ya no son o no somos tan jóvenes y los que son menos jóvenes también. Este tema no es un tema ni generacional, ni es un tema nada más de género. Este es un tema que implica llegar a grandes acuerdos, a grandes alianzas, y para eso hay que sumarse y hay que arrollarse las mangas y ponerse a hacer. Pensando para comenzar, y en este momento señalo, en estos, por ejemplo, más de 300,000 niños y jóvenes que se están quedando prácticamente excluidos de la educación en el país. Eso no puede continuar. Y no puede continuar tampoco hablar desde hace muchísimo rato, que no es de la pandemia nada más, sino que ya son años, donde se habla de una reactivación económica y se mantiene una palabra que está vacía. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son realmente los planteamientos? Y bueno, entonces ahí es donde yo digo, yo lo voy a hacer el esfuerzo. Y cualquiera sea el resultado, poder mirar el día de mañana hacia atrás y decir, yo traté de hacerlo. Yo traté de hacerlo con mucha gente muy valiosa que está también haciendo sus aportes, con equipos de trabajo, con un voluntariado que, bueno, me entusiasma todos los días, porque ese celular no deja de tener una gran cantidad de mensajes positivos y diciendo, este es mi teléfono y por favor comuníquese, en las páginas igual. Entonces, yo creo que es un asunto que merece tomarlo con entusiasmo y lo estoy tomando de esa forma, con mucha paz, con mucha serenidad, y bueno, serán los votantes los que establezcan quién va a representar en primera línea al partido, y luego pues será en la contienda externa también pues que tendrán que tomar las decisiones los ciudadanos. Pero yo creo que es importante en medio de esta situación especial que se vive, esta situación difícil, ¿verdad? También ver qué oportunidades se tienen y dentro de esas oportunidades yo creo que recordar que tenemos el valor del voto como uno de los grandes valores que existen y que da la posibilidad dentro de cada uno de los partidos, inclusive, de acercarse y tratar de elegir la persona que consideren que puede ser una opción. Y ya en la nacional se verá, pero yo siento que es importantísimo coger mascarilla, coger cédula, ojalá el alcohol en la bolsa, el pantalón, e irse a votar. Eso es importantísimo. A mí me parece, o sea, que el mensaje es muy claro, doña Linet. Estamos claros que estamos en la mitad de una pandemia, estamos claros que tenemos que tener distanciamiento social, que tenemos que usar mascarillas, que hay que cuidarnos, que si podemos vacunarnos, o como dijo el señor presidente de la República, el que puede irse a vacunar a Estados Unidos, pues que vaya, de aquí hemos recibido un montón de gente vacunándose. A mí ese mensaje me chocó, podemos tocarlo más adelante el tema, pero yo lo que veo es que sí, o sea, a final de cuentas el cambio empieza por uno y uno es el que tiene que salir a votar. A mí, su precandidatura me tiene muy entusiasmado y le voy a explicar por qué. Yo soy project manager y yo no conozco un mejor project manager que una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer es sumamente organizada y la última persona que aspiró para este para este puesto y lo logró fue doña Laura Chinchilla y ganó, y aquí estuvo doña Laura. Y después de doña Laura, yo le pregunté en el programa, yo le dije, doña Laura, ¿qué? ¿Se vuelve a mandar? No lo vuelvo a hacer, porque ella me dijo, el día que usted recibe la banda, recibe un montón de broncas. Doña Linet, ¿usted está preparada para recibir ese montón de broncas? Yo no voy a hablar de los candidatos del Partido de Acción Ciudadana, porque para mí
con todo el respeto que se merecen ellos, yo no los veo llegando tan siquiera en un penúltimo lugar por diferentes temas de ideología, de que, lo voy a decir muy a calzón quitado, la han cagado muchas veces, entonces para mí yo no lo veo así, pero yo, doña Ninette, un candidato fuerte, un candidato que de verdad puede llegar a ser nuestra segunda presidenta de la República. ¿Está lista usted para comerse esas broncas? Como dijo doña Laura Chinchilla. Bueno, primero, efectivamente, como dice el dicho, ya estuve ahí, ya conozco a lo que iría, sé lo que Pero hay usted que conoce la hacer. versión en aquel Ajá. momento. Yo creo que la versión del PAC es una versión que es una casa de sustos peor, ¿verdad? Correcto, eso cambia, ¿verdad? Por supuesto, del gobierno que usted reciba una administración, hay cambios importantes. Pero yo creo que lo peor que nos puede pasar es también si no valoramos bien este momento y no consideramos lo siguiente. El país no está para experimentar, no tenemos campo para experimentar. Y tampoco tenemos campo para improvisar. Lo que sí tenemos espacio es de que nuevas generaciones se acerquen junto con una experiencia valiosa que se tiene y lograr hacer esos espacios de trabajo conjunto, ¿verdad? Eso sí. Pero yo siento que nosotros tenemos que tomar grandes determinaciones, es lo que nos está llamando este momento histórico, en medio de esta pandemia y en una pospandemia que en principio no le podemos poner una fecha cierta, ¿verdad? Con instituciones del sector salud efectivamente golpeadas, con empresas sumamente golpeadas también, con un desempleo como el que usted señala, y que yo voy a señalar también acá algo más. Y es que cuando esas situaciones existen, el recurso que hay, no solamente hay que emplearlo muy bien, hay que emplearlo decente y honestamente. Y hay que llevar ese recurso hacia donde más se necesita, sabiendo dónde es que se necesita también. Porque no es posible lo que está sucediendo. Nosotros en medio de una emergencia de esta magnitud y estamos viendo cómo de momento usted escucha miles de millones dirigidos a compras inclusive de mascarillas que no tienen ningún tipo de asidero y que no convienen siquiera en la utilización por el personal de salud de las instituciones. Eso para poner un pequeño ejemplo de muchísimas contradicciones que lo único que nos llevan es a señalar de que en estos tiempos tan difíciles y no se asoma una línea de responsabilidad clara diciéndole a los costarricenses nuestras decisiones se están tomando pensando en la protección de ustedes en el campo de la salud, pero también pensando en el campo económico que resulta fundamental para continuar avanzando. Y para mantener esto, nosotros necesitamos efectivamente un tejido empresarial muy fuerte, muy fuerte. Si nosotros queremos mantener nuestro tejido social y queremos mantener nuestra línea de crecimiento como venía hace algún tiempo atrás, nosotros tenemos que hacer las cosas adecuadamente, hacer las cosas bien, con responsabilidad y saber responder a los tiempos. Y bueno, efectivamente en esa línea, sí, yo le digo, sí, yo me siento con la capacidad de hacerlo y especialmente le agregaría lo siguiente, con el compromiso absolutamente de hacerlo. Porque acá no se puede llegar ni por un asunto de egos malentendidos, ni porque alguien diga, este es un buen momento de tomar experiencia. Por favor, estamos hablando de los destinos de millones de personas y de cientos de miles de personas que necesitan muchísima responsabilidad para salir adelante. Entonces, mire, cuando esas cosas suceden, sinceramente se suman a lo que en un momento determinado fueron los numeritos que fui poniendo y diciendo, sí, yo voy a entrar a esta contienda y lo voy a hacer absolutamente consciente de lo difícil que es, pero también consciente de que tenemos que hacer las cosas adecuadamente. Sí. Doña Ninette, bueno, usted habla de generar un tejido empresarial muy fuerte. Vamos a ver, un trabajador independiente
tiene que pagar el doble de lo que paga un trabajador dependiente. Hay cerca de 1 millón de personas que están fuera de la caja. Así es. Un 49%, 40 y pico por ciento, 48% creo, que están fuera del sistema de salud porque no pueden pagarlo. Cuando se acercan a la caja a querer estar al día, la caja se va a 10 años para atrás y te cobra un montón del carajo. Y los personeros de la caja ven todo eso y dicen, no, hagamos una cosa, subamos la edad de pensión y subamos la contribución, ahorquemos más y excluyamos más y saquemos más gente. Un 56% de los ingresos de un pequeño empresario o de un empresario en general, sea pequeño, mediano o grande, se van en impuestos. ¿Cómo hacemos? O sea, es desesperante. Realmente dicen que el que es empresario acá o el que pone en juego su capital, puña, o está loco, que yo creo que es mi caso, o es un héroe, o recibió una herencia de su familia, si tiene tanto dinero que no sabe qué hacer y dice, bueno, pongámoslo aquí a jugar, porque bueno, si lo pierdo, no estoy perdiendo mucho, pero la mayoría sí ponemos mucho en juego y sí nos sentimos asfixiados y sí nos sentimos decepcionados y sí nos sentimos realmente mal. Hace poco usted salió... Loco y manudo, no le digo. Salía un reportaje en La República que usted decía que hay que apostarle a la infraestructura y a bajar impuestos. Yo quiero que usted me hable un poquito de eso porque realmente es frustrante lo que sentimos los pequeños empresarios de la Costa Rica de hoy. Bueno, yo siento que para comenzar, y es mi planteamiento de partida, nosotros necesitamos poner al Estado como corresponde, al servicio de los ciudadanos. La institucionalidad tiene que estar al servicio de los ciudadanos. ¿Qué es lo que sucede? Hay como una especie de desvinculación que se ha venido fortaleciendo, eso es lo lamentable, que es desvinculando y fortaleciéndose. Cada vez más alejado del quehacer institucional de lo que la gente realmente necesita. Y eso es algo que nosotros tenemos para comenzar que cambiar absolutamente. Este tiene que ser un Estado que sea amigable y no obstruccionista, que es lo que se está dando en muchas ocasiones, Mauricio. Usted eso que señalaba, por ejemplo, usted llega a la Caja Costarricense de Seguro Social y se encuentra con todos esos inconvenientes. Y a la vez resulta que la Caja le urge aumentar la cantidad de personas que coticen ante la institución. Si nosotros pretendemos que esas personas lleguen y abonen a su cuenta un 30%, ¿cuándo van a poder ponerse al día? Eso va a ser imposible. Nosotros tenemos que abrir los espacios suficientes, no para pensar en condonaciones, no arranquemos de una vez con un asunto, una condonación, no, arranquemos lo que administrativamente también es posible hacer. Y se tiene que llegar necesariamente a que las personas lleguen, se aseguren, comiencen a pagar inclusive según lo que corresponde también. Y en esto yo lo señalo de esta forma, nosotros tenemos que considerar las jornadas desde un punto de vista más flexibles. No es posible que una persona trabaje 3 horas en otro lado y que tenga que pagar montos completos, porque también eso se da para efecto de los patronos. Y cuando nosotros pensamos también en el caso de los independientes, tenemos que mejorarlo. Nosotros necesitamos que la formalidad acompañe, pero que sea una formalidad no que asfixie, una formalidad que lo que haga sea acercar a las personas precisamente para ser sujetos de crédito, por ejemplo, para tener una serie de condiciones que les permita avanzar y desarrollarse. Que si usted quiere un emprendimiento, no podemos pensar en un año y medio solamente para terminar la parte primera de tramitología. Si nosotros abrimos un espacio a analizar lo que está pasando con el sector turismo, por Dios, ese es un sector tremendamente golpeado por razones lógicas que ha pasado con la pandemia. Pero resulta que seguimos pensando
en una electricidad, en un pago de agua, como si las cosas estuvieran bollantes, y esa no es la situación. Tenemos que poner un Estado al servicio de los ciudadanos, pero un Estado pensando con sus instituciones en responder con alternativas. Si nosotros continuamos, únicamente pensamos rápidamente en la parte impositiva, vamos a poner impuestos, vamos a poner de una vez el tema de los 65 años. Corresponde llegar a los 65 años, pero veamos antes qué alternativas tenemos. ¿Por qué siempre tenemos que pensar de una vez en implementaciones de este tipo si antes podemos abrir espacios de diálogo, pero diálogo constructivo, no de diálogo de comillas? Vea lo que pasa en la noticia que sale hoy en La Nación, ¿verdad? La caja quita la tercerización de un call center y lo pone a funcionar, que va a costar 762% más, ¿verdad? Y hacen un cálculo, a mí me da risa porque se da cuenta el director ejecutivo de la caja y la jefe del departamento de estadística, la que se supone que sabe de números, que el periodista de La Nación le dice, bueno, si dividimos eso que usted tiene en el rubro de pago mensual entre la cantidad de empleados que usted está poniendo ahí, da $83. Eso es lo que gana un empleado de la caja. Ah, no, mire, es un error de fórmula. O sea, y esos son decisiones y esos son errores o horrores de todos los días. 128. Ah, es que bueno, no, pero es que no estamos aumentando porque son 128 personas que no teníamos que ponerlas a hacer, entonces las vamos a poner a contestar teléfonos. Por el amor de Dios, ¿en qué país estamos? Y entonces sí, súbanos la cotización, entonces sí, súbanos las Estamos edades. en Costapac, estamos en Costapac. No puede ser, doña Linet, y es algo que los políticos y precandidatos tienen que entender, la asfixia tan tremenda que siente el ciudadano común y corriente, ¿verdad? Que vemos todos los días, porque este es un ejemplo de la noticia de hoy, pero yo le podría sacar 365 ejemplos o más del último año, porque todos los días sale un escándalo de despilfarros, de malos manejos. ¿Cómo es que llama el PAC siempre a los malos manejos? Pifias. De pifias, ¿verdad? De pifias en la utilización de los recursos públicos. Es que plata hay, ¿verdad? Lo que pasa es que se mal maneja. Pero en el momento que está manejando mal plata, usted se ha dado cuenta que lo que hacen es que atacan a Bukele. Cuando salen estas cosas, siempre sale el presidente Bukele rascando. Yo me imagino que ese señor debe estar sentado diciendo, no, por favor, no se jale una torta en Costa Rica, pues no tengo ganas de que me ataquen hoy. Sí. Pues bueno, otra cosa también que a mí me parece muy importante es que esas pifias tengan un resultado como corresponde. O sea, hay muchísima irresponsabilidad también, hay muchísima impunidad también. O sea, una cosa es el error, ¿verdad? Otra cosa, como dicen, es el horror. Una cosa es equivocarse y otra cosa muy distinta, aprovecharse también. Y aquí tenemos una mezcla de muchísimas de estas cosas y al final, señores, no ve usted la responsabilidad por ningún lado. Inclusive se está perdiendo hasta la responsabilidad política. Hace un tiempo había una situación como esta y al menos le costaba el cargo a una persona. Ahora resulta que ni siquiera responden políticamente por una pifia que resulta que vemos con mucha constancia, pero que es que además yo lo que llamo a esto es a recordarlo, esos son los recursos suyos, y son míos, son los recursos de todos. Es que esto no es tierra de nadie. Este es un país, este es un Estado de Derecho, y lo cierto es que todo lo que hay en este país tiene un dueño. Y si son fondos públicos, son de todos, ¿verdad? Y entonces, eso a mí, por lo menos en lo personal, inclusive me molesta
me molesta sobremanera, de que simplemente es como que las cosas pasan y de momento usted dice, bueno, esto hace tanta cantidad de tiempo, ¿y qué pasaría? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué es lo que hay? Cementazo, mascarillazos, Sí, sueroequín, todo este montón de situaciones. Yo recuerdo, ¿se acuerdan? Ay, se me olvidó el nombre de la señora que tuvo el problema con, que salió un video de alguien que lo filtró y la señora tuvo que renunciar a su cargo, ¿se acuerdan? Un video un poco que alguien de IT filtró. Se me olvida el nombre, creo que era ministra ella, ¿te acuerdas, Mau? Que también estuvo envuelta en un tema de una avioneta. sí, no recuerdo muy bien. Es que la gente con doña Linet, si yo espero, vea, yo se lo voy a ser muy honesto, si hay un problema en el sector de compras de la Caja Costarricense del Seguro Social y en ese momento, pues, le compraron mascarillas, no sé, a una chatarrera, digo, o le compraron máquinas de oxígeno a otra, ¿me entiende ese tipo de cosas? Y yo lo voy a decir muy honestamente como tico de a pie, llamémoslo así, como ellos lo llaman. ¿Y cuáles cabezas rodaron? No rodó una sola cabeza. Y se siguen muriendo todos de la risa. Siguen haciendo compras de ese tipo. Sigue toda esta situación pasando y las cabezas no ruedan. Entonces uno dice, hey, vamos a seguir cometiendo horrores en la función pública. ¿Cuántas personas han perdido su puesto en los últimos 2 gobiernos actuales por situaciones de mal manejos, huecos fiscales, pifias en Moín, hasta me acuerdo aquellos cositos que pusieron en la carretera hacia Limón, que duraron como 2 minutos porque todos los votaron, ¿te acuerdas, Mau? O sea, ¿qué pasó con todo esto? O sea, ¿por qué esas personas siguen en sus puestos? La impunidad genera valentía en este tipo de personas. Así es, así es. Yo siento que para prevenirlo. Es uno de los grandes temas y que me parece que lo primero que hay que hacer en esto es efectivamente que todos los poderes de la República tienen que sumarse, pero tienen que sumarse efectivamente para ingresar en una línea de dar cuentas efectivas de qué es lo que se está haciendo en esto que es fundamental, que es precisamente el resguardo de los bienes públicos, pero además, todos los funcionarios públicos, cualquiera sea el nivel, son simples depositarios temporales de la población. Ese poder que tiene el pueblo es precisamente lo que llega hacia el funcionario público. Y además, lo más terrible de estas cosas es que por lo que hacen algunos, pues muchos otros pagan, porque tampoco es que todos los funcionarios públicos tienen problemas, no, hay muchísimas personas que están haciendo el mejor de sus esfuerzos, como también en la parte privada, pero el problema es que se olvida también de que cuando se es funcionario público se tiene una responsabilidad mucho mayor, porque su responsabilidad lo lleva a un principio básico. Si usted es privado, usted puede hacer todo aquello que no le esté prohibido, ¿verdad? Pero cuando usted es un funcionario público, usted puede hacer todo aquello que le esté permitido. Eso es todo. Así es que, mire, a veces suena como relativamente sencillo y lo cierto es que lo encuentra usted en la Constitución Política, en la Ley General de Administración Pública y resulta que esa es exactamente la gran responsabilidad que se tiene que tomar cuando usted quiere poner su nombre a disposición, ¿verdad? Pero resulta que a veces lo que se piensa es en los momentos importantes o interesantes que puede traer un cargo. Y yo creo que no. O sea, cuando usted opta por eso, usted lo que está optando es por una línea de responsabilidades mayúsculas. De la A a la Z. De la A a la Z. Así es. Porque el único highlight que yo recuerdo de la administración del expresidente Luis Guillermo Solís es que no hay más platina. Es el único highlight que yo recuerdo. Así se lo digo honestamente. Bueno, y el momento que se comió la avispa que me pareció muy chistoso. Mau, ¿querés entrar a tu sección de las preguntas con batalla? Dale. Y vamos con la sección de las preguntas con batalla, donde Batalla trata de poner incómoda a las personas y no lo logra nunca porque manudo ecuánime. Batalla, todo tuyo. Nos vemos en un ratico. Doña Linet,
Guerra de encuestas en el PUSC, titula igual el periódico La República un día de estos, 2 encuestas opuestas, ¿verdad? Una le da una ventaja a Pedro Muñoz y posteriormente sale una dándole una ventaja a Linet Saborío. ¿Qué opina de eso? Cuéntenos un poquito de eso. No, yo le voy a contar un poquito, básicamente señalando, me encantan los resultados que se vieron y me encanta porque de alguna manera reflejan ese día a día que estamos teniendo con tantos voluntarios, con tantos partidarios y con muchísimas personas que sin estar en la agrupación pues nos están dando un apoyo. Yo lo que siento acá en realidad es que más que guerra de ideas, yo siento que lo que hay es una medición de algo que vemos en cada uno de los lugares a los que vamos. Y bueno, esa es mi posición. Sobre la otra encuesta, pues no voy a comentar nada. Ok. Dicen los expertos que para disminuir los contagios, para bajar la ola, se necesitan 4 puntos fundamentales. 1, testeo masivo. 2, vacunación masiva. 3, distanciamiento. Y 4, restricciones. Pero que aquí los políticos, las únicas 2 que han implementado son las últimas 2. Mire, distanciamiento, si usted va a una fiesta, usted es culpable, la población es la culpable, tenemos 2.500 casos por la gente y vamos a poner restricciones. La restricción vehicular ha sido muy criticada, ¿verdad? Han salido algunos estudios que podríamos conversar de ellos matemáticamente, pero tal vez no es el hecho. Y la restricción ha venido siendo uno de los pilares fundamentales de este gobierno para mantener a todo el mundo en la casa y aún así los contagios no bajan. Hoy se anuncia una restricción hasta el 6 de junio, que es el día de la elección del candidato del Partido de Liberación Nacional. Y entonces vienen 2 tesis. Número 1, es necesario por la salud, porque tenemos 2.500 casos, qué sé yo. Y viene la otra tesis que dice, es peligroso para la democracia, porque se está coartando de alguna manera el libre tránsito para que la gente puedan ir a expresar democráticamente, aquellos liberacionistas que quieran, quién quiere ser el candidato. ¿Qué opina usted de la restricción vehicular? Bueno, yo no estoy de acuerdo con la restricción vehicular. Sí, quizás podríamos señalar horas, ¿verdad? Ponerle un límite de hora. Me parece que puede entrar dentro de las otras restricciones que se están dando, de cierres parciales, etcétera. Pero la restricción vehicular, esta que nos lleva, por ejemplo, en este momento a circular 3 días, 4 días a la semana, yo no creo en eso. No creo en eso. No creo en eso si nosotros consideramos que igual las personas tenemos que transportarnos. Me parece que además eso de alguna manera impacta negativamente también en el esfuerzo de reactivación que va haciendo el comercio, que van haciendo las diferentes empresas. Yo no creo en esa restricción vehicular de la forma en que se está realizando. Cuando nosotros pensamos además en los fines de semana, hay muchísimas personas, por ejemplo, que trabajan sábado y que domingo tendrían la posibilidad de salir. Salen, se comen algo, pero no solo eso. Hay algún dinero, ¿verdad? El comercio, el sábado y el domingo es donde hace su exactamente. Sábado y domingo. Exactamente. Entonces yo digo, ¿por qué el sábado y el domingo no se da esa posibilidad de que las personas salgan sin una restricción? Vuelvo y voy hacia el tema de la hora. Está bien, con un cierre de 9 de la noche como el que está actualmente, pero que las personas puedan circular. Cada salida que la gente hace de alguna manera pasa, se come algo, se distrajo, que también es importante, ¿verdad? Pero que además si tuvo la posibilidad pasó a una sodita, pasó a un restaurante y ahí quedó algo de dinero. Pasó, compró unas plantas, por ejemplo, ahí quedó dinero. Eso es parte precisamente de que no se golpee tanto. Eso a mí me parece que no debe ser. Me parece que no debe ser. Es peligroso esto del 6 de junio. Mucha gente dice, bueno, eso puede ser un preámbulo de lo que podría pasar en las elecciones nacionales, que basado en el argumento de la salud y la pandemia se nos vaya a limitar de alguna manera
el libre derecho al sufragio y a escoger a nuestro próximo presidente? ¿O usted lo ve que no llegaría a tanto, que estos son voces más bien alarmistas? Bueno, Mauricio, yo creo que, por ejemplo, en el caso del domingo de las elecciones, ¿por qué no pensar? Ya le digo, yo no estoy de acuerdo con esa restricción de fin de semana, pero en el caso específico que usted plantea, ¿verdad? O sea, aceptando que la restricción está y que hay unas elecciones. Si quieren cumplir o continuar con su línea de restricción, para las elecciones, ¿por qué no dar algún tipo de permiso especial a los vehículos que van a estar trabajando ese día en las elecciones? Esa es una posibilidad, pares e impares. ¿Por qué? Porque hay efectivamente una actividad democrática y que además permite entonces que haya una mayor cantidad de vehículos circulando, que a veces son inclusive vehículos que los ponen los mismos partidarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entre menos sean los vehículos, ¿qué es lo que va a suceder? Más personas probablemente van a estar utilizándolo. Eso que lleva también, pues lógicamente, una labor de limpieza, etcétera, porque todos esos protocolos se han establecido y por lo menos en el caso de la Unidad Social Cristiana, inclusive se habla efectivamente de el saneamiento del vehículo. Pero yo creo que hay que facilitar cosas, ¿verdad? Hay que facilitar cosas. A mí me parece, y volviendo ya al tema de las restricciones desde un punto de vista de interés para el comercio, etcétera, yo siento que eso tiene un costo muy elevado, y en cambio no he visto a satisfacción ninguna campaña para elevar la conciencia de toda la población en el uso de las mascarillas, por ejemplo. El uso de las mascarillas, el distanciamiento, etcétera. O sea, si nosotros realmente logramos cuidarnos, tenemos una mejor posibilidad. Pero es como si nos fuéramos siempre a los extremos. O sea, hay una situación de esta, entonces restringo absolutamente el movimiento. Y yo creo que no. Yo creo que no, porque este tiempo va a ser muy largo. Con un gobierno suyo se terminaría la restricción vehicular. Mire, yo siento que nosotros no podemos continuar en una línea que yo no he visto científicamente hablando resultados claros de esa restricción. Así es, porque estudios pueden haber, pero restricción viene habiendo hace 2 meses, ¿verdad? Y los casos siguen en 2.500. Entonces... Pero además, Mauricio, veámoslo de esta forma. Resulta que cuando no se puede sacar un carro, ¿qué es lo que usted hace? Usted no puede estar pagando, o sea, toda la gente no puede estar pagando un taxi, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace entonces la mayoría de personas? Tienen que ir a sumarse al sistema de autobuses, ¿verdad? El transporte público. Entonces lo que hacemos es aumentar las filas, ya lo hemos visto, aumentar la cantidad de personas que viajan en los autobuses. Entonces yo por lo menos... Mezclar burbujas. Exacto. Y con otra cosa, ¿por qué no hablamos entonces sí, muy claramente sobre el uso, por ejemplo, de las mascarillas, de cómo usarlas, de cuándo usarlas? ¿Por qué no lo ponemos inclusive como un uso para cuando las personas estamos caminando por las aceras, en sitios públicos, etcétera, y limitamos ese nivel de contagio, ¿verdad? Pero entonces, insisto, resulta que no se puede usar el carro, pero sí es posible andar sin mascarillas en sitios públicos. Entonces, resulta también que se ingresa a un supermercado con mascarilla, pero en cuanto se sale, se quita la mascarilla. O sea, tenemos que llevar más información, la que tenga un asidero que ya nos dé por probado que la mejor práctica es esa. Doña Lina, ¿qué hubiera hecho usted, además de esto de la restricción, qué hubiera hecho usted diferente siendo presidente de la República en este momento, ¿verdad? Para tener un mejor manejo de la pandemia, porque bueno, la letalidad en Costa Rica ha sido baja, pero somos en los últimos meses de los 10 países con mayor cantidad de casos. Somos un país que tiene las UCI saturadas. Hoy acaban de aprobar pagos
a hospitales privados para poder pasar enfermos a estos hospitales para poder desalojar un poco las UCIs. Realmente un muy mal manejo, aunque no se quiera ver y aunque ningún periodista se atreva a decírselo al ministro, un muy mal manejo de la pandemia. ¿Qué hubiera hecho usted diferente como presidente? Mire, yo siento que varias cosas. La primera, cuando llega acá el contagio, cuando llega acá el COVID, ya habían países que se habían visto muy afectados, ya había una cierta curva de aprendizaje que si bien este ha sido un virus dificilísimo de predecir, yo estoy totalmente clara, pero ya habían experiencias en otros lugares. ¿Por qué no se trajo esa experiencia con el tiempo suficiente? ¿Por qué no vimos lo que sucedió en Europa, lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos, lo que había sucedido en China y tratamos de aplicarlo acá en Costa Rica? Tan no lo hicimos que recuérdese cuando se dieron las primeras restricciones completas. Y recordemos la cantidad de casos que teníamos en ese momento. Y se cerró todo. Sí, con 10 casos en Semana Santa cerramos todo. Exacto. Entonces, yo por lo menos primero buscar de esas curvas que ya había tenido, ya algunos países habían tenido, eso yo me lo traería inmediatamente para acá. Revisar qué fue lo que les pasó, cómo contrarrestar algo. Y yo insisto efectivamente en el uso de mascarillas como uno de los elementos. Totalmente. Yo recuerdo cómo avanzaba, ¿se acuerda usted, Mauricio, cómo avanzaba el tema de los contagios? Y todavía se discutía si se usaba o no las mascarillas, que el alcohol, que el lavado de manos, que tal. Donde el 9 de septiembre empezamos nosotros, o salió el ministro Salas después de decir, las mascarillas no son recomendables. El 9 de septiembre, siendo de los últimos países en el mundo que pusimos las mascarillas como un tema obligatorio en los sitios cerrados o los sitios privados, qué sé yo. Importantísimo es señalar el tema de la vacunación. Me parece que eso también lo haría absolutamente distinto o lo hubiese hecho distinto. Me parece que en la vacunación hay mucho todavía de información que se tiene pendiente, pero creo que hace mucho rato se hace necesario de que acá se amplíen los horarios de atención, que la vacunación, por lo tanto, sea mucho más rápida, que llegue a mucho más personas. Eso me parece que es fundamental y no podemos continuar entonces con horarios normales en la mayoría de lugares. Algunas cosas se han hecho cambio, pero hace rato que se pudieron haber realizado. Me parece que otro punto importantísimo es que los espacios de autorización para que el sector privado trate de traer vacunas al país, eso resulta también importantísimo y eso también, sin duda alguna, lo hubiese hecho distinto. Y yo creo que hay un tema importante e insisto que llevar la información correcta a la población, ¿verdad? Me parece que eso es un tema también importante, así es que esto como para redondear un poco la pregunta que usted hacía. Última pregunta antes de que Fede ya nos corte, y saliéndonos un poco de este tema de la salud y volviendo más a un tema político. Ayer le ganaba una apuesta a don Miguel Carabaguías, una apuesta a un almuerzo le gané, ¿verdad? Porque estábamos recordando un poquito los porcentajes de la primera ronda de las votaciones de Costa Rica de hace 3 años y un poco, ¿verdad? Y al final le gané porque yo sí me acordaba y él no se acordaba, o él daba otros datos. 24% Fabricio, 21% Carlos Alvarado, 19% Antonio Álvarez y 16, me parece, o 17, por ahí andaba Rodolfo Pisa, 16 me parece Rodolfo Pisa. 18, 76 de Santi, 16 y pico Rodolfo Pisa. Queda en cuarto lugar el Partido Unidad Social Cristiana. ¿Qué tiene que hacer Linet Saborío? ¿Verdad? Porque hablan los expertos de que el Partido Unidad Social Cristiana ahorita es entre un 5 y un 8%, ¿verdad? Pero que bueno, en las elecciones sube y don Rodolfo llega a 16%. ¿Qué tiene que hacer doña Linet para alcanzar esa segunda ronda? ¿Y con quién se ve
en segunda ronda? Esa es una pregunta que sí me gustaría que me dijera, bueno, yo creo que según los resultados, como se van viendo hasta ahora, y que se moje, y que me diga, voy contra Fabricio, o voy contra José María, o voy contra Welmer, o contra Carolina, ¿verdad? ¿Con quién se ve en segunda ronda y qué tiene que hacer para alcanzar un 18-19 que le dé la oportunidad de ir a segunda ronda? Bueno, yo la verdad es que en eso yo lo veo de esta forma. Las últimas elecciones especialmente nos han marcado de que los porcentajes de los partidos y los porcentajes inclusive muy cercanos a las elecciones no han sido definitivos, ¿verdad? Yo creo que acá lo que es clarísimo es que vamos a ver, la población costarricense ha cambiado, la lealtad esa partidaria de la que antes se hablaba también ha variado, y me parece que de alguna manera cada campaña también tiene una particularidad. Uno cuando está a nivel interno en esas primarias, y luego también cuando está a nivel externo. Yo no me atrevería a señalar, no es un asunto, digamos, de no mojarme, es que no me atrevería a señalar, viéndome en una segunda ronda, con quién lo haría. Y también le voy a decir una cosa. ¿Por qué pensar eventualmente que haya una segunda ronda? Eso sería muy probable si nosotros consideramos lo que ha sucedido efectivamente en estas últimas campañas, en estas últimas 2 campañas. Sí, Laura es la última que gana con un 47% sin tener que ir a segunda ronda, pero pareciera que el electorado está tan dividido que ahora costaría muchísimo que un solo partido llegara a 40%. Eso es correcto, en eso estoy de acuerdo. Yo siento que acá van a operar importantes alianzas, me parece que eso puede estar dentro del escenario político, me parece que son temas posibles, efectivamente, y bueno, yo diría que a pesar de que la segunda ronda es algo que ya se ha constituido casi en algo, que se ve como obligatorio, de obligatorio paso, yo todavía lo vería con cierta reserva. Me parece que acá hay que esperar todavía un desarrollo de campañas que van a ir más allá, como le digo, de las campañas internas, la campaña externa, y vamos a ver resultados. Yo no lo siento todavía como los dados ya echados y los números ya puestos. Me parece que no, todavía nos falta, Mauricio. Ok, gente, bueno, ya esto fueron las preguntas con batalla. Vamos a seguir, vamos terminando porque doña Linet dice que está esperando ese casado que le está haciendo el yerno, que dice que es algo impresionante, que llamó a Uber Eats o a lo que sea que haya llamado porque, bueno, dicen que se le quema el agua. Doña Linet, hablaban ustedes acerca de una potencial segunda ronda. Mau dice que la segunda ronda es prácticamente inevitable. A mí no me gustaría una segunda ronda y creo que a la mayoría del pueblo costarricense no le gustaría una segunda ronda porque primero es cara, es agotadora y adicionalmente otros grupos aprovechan para poder cobrar un poquito más de deuda política. Dicen, ¿verdad? No sé, no estoy muy claro de la situación. Cuénteme, doña Linet, ¿usted se ve caminando de aquí a Zapote y llegó y alzó? Mi primera pregunta. Mi segunda pregunta, y creo que es mi pregunta final, antes de que Mau no me mate. ¿Tendría usted, después de toda la situación que ha sucedido, el actual ministro de Salud dentro de un gabinete suyo, o sea, como una continuidad, como que el ministro Salas continuara en un futuro gobierno suyo, o definitivamente usted diría, bueno, no, vamos a buscar una persona diferente, una mente fresca, queremos ver esto desde otro punto de vista? ¿Cómo lo ve, doña Linet? No repetiría. Me parece que efectivamente buscaría un cambio, sin duda alguna.
una mente fresca, una mente que llegue efectivamente a considerar además de que estas medidas tienen que ser medidas debidamente coordinadas con el resto de equipos. Yo creo que las decisiones que se toman en el campo de salud necesariamente deben ir acompañadas por la participación clara y activa de los diferentes sectores que componen el gobierno. Buenísimo. Mau, hagamos el cierre para que doña Linet vaya a comerse ese casado de hielo con agua. Doña Linet, agradecerle primero que todo por la oportunidad de brindarnos este traguito. La convención del Partido Unidad Social Cristiana se corrió, ¿verdad? A finales de junio, ¿es así? Correcto. ¿Para qué correcto, día? 27, domingo 27 de junio. Domingo 27 de junio. Y ojalá que no haya esa segunda ronda, efectivamente. Las segundas rondas son muy caras. Además, tienen otra particularidad y es que eliminan esos 3 meses para cambio de gobierno y eso va a ser fundamental en esta ocasión para llegar a Zapote debidamente organizados. ¿Qué es esa belleza? Es que acaba de llegar mi hijo con mi esposa. Es el reemplazo de Mau. Es el reemplazo de Mau ¿verdad? Eso es una belleza. Se vale todas las malas noches que se pasan, ¿verdad? Así se ven las ojeras, doña Linet, así tiene que ser. Sí. Pero es no hay nada comparable con eso. Mucha gente hace rato quiere verlo en el programa y aquí está. Es el reemplazo de Mau, ¿verdad? Bellísimo. Que Dios te lo bendiga. Qué lindo. Muchísimas gracias. Qué lindo. Doña Linet, y la última pregunta, bueno, no es pregunta, más bien el último espacio mío, ¿cuál sería su mensaje para ese social cristiano que tal vez nos está viendo, porque algún social cristiano o varios social cristianos estarán ahí en Twitter y pondrán y verán cuál sería ese mensaje suyo hacia ellos? Sí, bueno, yo hago un llamado, por supuesto, para ese 27, para que todos con mascarilla en mano y recordar que con solo la cédula es una votación abierta, no hay que estar inscrito anteriormente, nada, con mascarilla, con cédula en mano y con alcohol en la bolsa, eso es suficiente para acercarse a votar. Eso me parece que es un tema bien importante. Alcohol para desinfectar las manos, ¿verdad? No sea que se lleve una pacha, algún licor. No ese tipo de alcohol. Por supuesto, sí, con alcohol nada más para las manos. Sí. De más de 70%. Sí, de más de 70 y ojalá con color. Sí. Pero iba a señalar lo siguiente. Yo no solamente invitaría a los socialcristianos activos. Yo quiero hacer un llamado también a aquellos que en un momento determinado se fueron tal vez para otras agrupaciones o en este momento simplemente están engrosando las listas de aquellos que no tienen una participación activa. Yo creo que es un momento precisamente para regresar a la casa y poder ir y votar. Pero además yo convoco también a aquellos que no son socialcristianos y que tienen la posibilidad de llegar. ¿Por qué? Porque si nosotros lo vemos bien, lo cierto es que en la línea social cristiana, ¿qué es lo que queremos? Poner en el centro de las agendas a las personas, a esos seres humanos. Poner al gobierno a funcionar a favor precisamente de esas necesidades y de requerimientos. Tener la posibilidad de trabajar muy fuerte en la desigualdad que se ha estado estableciendo durante estos últimos tiempos. Trabajar muy fuerte también en las brechas que se están dando, pero sobre todo trabajar en el fortalecimiento del empresariado, de ese tejido empresarial que da la posibilidad, por lo tanto, de mantener las políticas sociales que permiten ir avanzando en temas de salud, en temas de educación. Lo cierto es que lo que se quiere es que no se nos quede nadie atrás. Y ese llamado de que no se nos quede nadie atrás, hay espacio para
todos los costarricenses de buena voluntad que quieren acercarse ese día a las urnas. Así es que yo concluyo con ese llamado general y con un llamado muy claro, y lo hago desde lo más profundo de mi compromiso. Muchísimas gracias. Mau, ¿vos querés hacer algún cierre? ¿Te tiro algo? Agradecerle a doña Linet la deferencia de estar aquí en el programa. Y Fede, agradecerte a vos igual la invitación. Y no, creo que nos seguiremos viendo si las cosas salen como usted lo quiere, doña Linet. Seguramente usted va a ser la candidata del Partido Unidad Social Cristiana, y esperemos tenerla acá en los primeros días de enero o cercano a las elecciones nuevamente para poder conversar con usted y que se comprometa a que si es candidata, que nos vuelva a dar una horita así para poder conversar de manera relajada, de manera transparente, tranquila, y para que ese pequeño grupo de gente en Twitter pueda también escucharla y tener partido y tomar partido y poder... Pero tiene que traer el yerno, porque si no trae el yerno, no, o sea, y tiene que hacerse un queque de zanahoria, porque si no, no. Oíme, me van a tener que regalar medio minuto para mandarle un gran saludo a ese pobre yerno. Por favor. Bueno, no, pues yerno y Andrea. gracias. Andrea, porque Andrea es la que lo ayudó con la conexión y todo lo demás. Sí. A todo el mundo, o sea, por supuesto, doña Linet. Sí. 100 puntos para Andrea. Mientras Andrea hacía todo eso, yo terminaba aún una reunión. De hecho, no pudimos desplazarnos a ningún otro lugar. Terminamos la reunión y aprovechamos un espacio para conectarnos con ustedes, porque ya no nos daba tiempo de trasladarnos a ningún sitio. Así es que, de verdad que sí, muchísimas gracias por este espacio, y estoy a la orden de ambos cuando así lo quieren. Hasta luego. Gracias. El día de hoy nos acompañó, después de múltiples intentos, la precandidata por el Partido Unidad Social Cristiana, Linet Saborío. Esperamos verla pronto nuevamente aquí. Le deseamos lo mejor en esta elección. Vayan a votar. Recuerden que hay que votar. Recuerden que hay que hacer un voto inteligente, no hay que hacer un voto emocional. Leamos un poquito más gente. Eso es sumamente importante. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa. Buenísimo, doña Linet, Mau, pura vida. Un saludo cordial a todos ustedes. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao.